¿Estamos ante la apostasía? ¿Qué hay del sabotaje del cristianismo por parte de muchos de sus seguidores? Resumen del libro de Mark Hitchcock y Jeff Kinley 1 por Claudeland Fanegar. Prólogo de R. Kropp. Los problemas planteados por el aumento de los comportamientos apóstatas han llevado a los redactores de la revista La Bonne Nouvelle, de la que formo parte, a ampliar el tema, la palabra de Dios y la apostasía, en el tercer número de la revista, publicado en julio de 2020. La situación, lejos de mejorar, muestra una tendencia general a adaptarse a los criterios del mundo. Las referencias a la palabra de Dios son cada vez menos frecuentes y cada vez menos claras. Se está más preocupado por el impacto que la Iglesia puede tener en el mundo, a costa de ciertos compromisos, que por la preocupación de atenerse a lo que Dios nos pide en su palabra escrita. Poco a poco, barreras que ayer eran infranqueables dejan de ser obstáculos para la adopción de prácticas manifiestamente reprobadas e incluso condenadas por las Sagradas Escrituras. Esta situación se verifica especialmente en las uniones cada vez más amplias en el sentido de un ecumenismo que asocia a fieles con infieles notorios. Pero esto también se hace cada vez más evidente en el ámbito de la moral y las costumbres. Sin embargo, estos pecados están claramente condenados por el apóstol Pablo, 1 Corintios 6, 9 y 10, 1 Timoteo 1, 9 y 10. Por desgracia, algunos de ellos ya no se condenan, sino que se aceptan en nombre del amor. ¿Cómo hemos llegado a esto, si no es por falta de vigilancia? Sin embargo, no faltan las advertencias del Señor Jesús y de los apóstoles. Pero cuando el amor, el verdadero, se enfría, Mateo 24:12, se abren las puertas a muchos extravíos. Por eso creemos que es necesario arrojar nueva luz sobre las derivas doctrinales, como el carismatismo, pero también sobre la importancia de mantener en el Evangelio todo su poder salvífico, en particular conservando intacta la doctrina del sacrificio expiatorio del Hijo de Dios. Es preocupante constatar cuántos falsos evangelios se imponen incluso en el campo evangélico. Sin embargo, la Escritura es clara. Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os anuncié, que recibisteis, en el que perseveráis, y por el cual sois salvos, si lo retenéis tal como os lo anuncié, de lo contrario, habríais creído en vano. 1 Corintios 15, 1, 2. Ya lo hemos dicho antes, y ahora lo repito, si alguien os anuncia un Evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, 8. Ante tales afirmaciones, ¿cómo es posible dejarse arrastrar por sistemas tan pervertidos como los que representan Kenneth Hagin, Eugene Peterson e incluso, de forma más sutil, Joyce Meyer? Son evangelios sin arrepentimiento, sin cruz, sin obediencia. Samuel Atzacortzian. ¿Qué frutos pueden producir que glorifiquen a Dios? ¿De dónde proviene esta debilidad ante tales abdicaciones? Atzacortzian muestra dónde está el problema. Demasiados cristianos hoy en día casi no leen la Biblia, y mucho menos la estudian. Por lo tanto, no es de extrañar que sean como niños flotando y llevados por cualquier viento de doctrina. Efesios 4:14. Ya no soportan la sana doctrina. 2 Timoteo 4, 1, 5. Mientras que el salmista exclama: veo los límites de todo lo perfecto, tus mandamientos no tienen fin. Cuánto amo tu ley. Es mi meditación de todo el día. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre los tengo conmigo. Salmo 119, 97. Qué hermosa disposición para alguien que quiere agradar a Dios. ¿Qué protección ofrece la ley de Dios a quien quiere conocer lo que dice la Escritura? Gálatas 4:30, porque hay peligrosos falsos doctores en algunas iglesias, y no solo al otro lado del Atlántico. Para mantener la mente despierta, un espíritu de discernimiento, debemos seguir las recomendaciones del apóstol: no apaguen el espíritu. No menosprecien las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:19. Del mismo modo, el apóstol Juan advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:1. No perdamos de vista que es Satanás quien está detrás de toda corrupción de la fe, de todo intento de desestabilizar al creyente, por lo que es de suma importancia estar armados contra este enemigo. Efesios 6, 10-18, 2 Corintios 10, 4-5. Necesitamos desarrollar y mantener la visión de la lucha espiritual en la que estamos obligatoriamente comprometidos si queremos seguir al Cordero por donde quiera que vaya. Apocalipsis 14:4. La tarea de los siervos de Dios en las iglesias es guiar a sus rebaños hacia la madurez espiritual. Efesios 4, 11-16. En la práctica, con demasiada frecuencia se ponen al nivel de los miembros de sus iglesias, siendo más sensibles a sus deseos, para asegurarse de que su número siga creciendo, que al llamado expreso del Señor. Al que venza, hay un adversario que hay que identificar y combatir: yo le haré sentar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Por lo tanto,
Es necesario estar alerta para discernir los planes del adversario, a fin de poder frustrarlos con la ayuda del Señor de la Iglesia, contra la cual no prevalecerán las puertas del infierno. Mateo 16:18. Es necesario volver regularmente sobre este tema de la apostasía, un poco como el apóstol Pedro, que en sus 2 cartas no dudó en renovar sus advertencias para despertar la inteligencia espiritual de sus lectores ante los acontecimientos anunciados por los profetas que tendrán lugar en los últimos días. 2 Pedro 3, 1, 7. No queremos ser de los que abandonan la fe para seguir a espíritus engañadores, 1 Timoteo 4:1, sino de los que tienen fe para salvar sus almas, Hebreos 10:39. Fin del prólogo de R. Kropp. Guión bajo 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 gui. Introducción. Como lo ha hecho en el pasado, Satanás se esfuerza por minar la Iglesia de Cristo desde dentro. De manera más astuta que nunca, cristianos, eruditos tergiversan la palabra de Dios, desacreditan su autoridad y cuestionan el lugar único de Jesucristo, sin dudar en sustituir la fidelidad a las Escrituras por la pomposidad de su experiencia personal. El libro de Mark Hitchcock y Jeff Kenley sugiere que la apostasía predicha por Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3 está a las puertas. Es imperativo que seamos conscientes de su realidad, así como de los medios para escapar de ella. Capítulo 1. Dios y el barco fantasma. A imagen de un barco fantasma abandonado por su tripulación y su capitán, la raza humana parece ir a la deriva sin rumbo, a merced de todas las turbulencias. Pero no es insensible a las amenazas que se perfilaban. Para más del 40% de los estadounidenses, el futuro tiene los colores sombríos de una distopía, de un fin del mundo, aterrador. Los signos precursores son numerosos: disturbios y revueltas populares, oleadas incontrolables de inmigrantes, matanzas masivas, millones de abortos, adaptación de las leyes a las exigencias de los lobbies LGBT y de los ideólogos del género, inversión de los criterios del bien y del mal, rechazo de la herencia judeocristiana, creciente inestabilidad del mundo político y económico, efectos nocivos de la globalización excesiva, crisis humanitarias, tráfico de seres humanos. Oriente Medio se vuelve cada vez más caótico y Rusia consolida allí un control inquietante. Los autores del libro mencionan también las exacciones del Estado Islámico, ISIS. Constatan la globalización de la yihad y del terrorismo. En resumen, el estado de nuestro planeta es tal que cabría preguntarse si Dios sigue teniendo el control. Algunos textos dados a los creyentes en tiempos de crisis: Daniel 4, versículo 35, Isaías 40, versículo 6 a 31, están ahí para recordarnos que Dios sigue siendo soberano. Si los cristianos no quieren hundirse con el mundo, es necesario que se examinen a sí mismos y, a la luz de los criterios del Señor, se pregunten si el espíritu de apostasía no los ha desviado de su camino. Todo creyente pasa por periodos de crisis física, espiritual o moral. Las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas para levantarlos y guiarlos. Si se arrepienten y ponen su vida en orden, pueden, por la gracia de Dios, encontrar el camino de la verdad y de la vocación. Pero en las iglesias hay otras personas que no son cristianos verdaderamente renacidos. Son cristianos de nombre, cuya fe no se basa en Cristo y que no tienen escudo contra el error doctrinal o moral. Nada les protege contra las seducciones y el naufragio de su fe prestada, 1 Timoteo 1, 18-20. Si no se convierten, corren el riesgo de engrosar las filas de los apóstatas del pasado. No nos dejemos perturbar por el éxito y la seguridad propia de estos falsos doctores. Nuestro capitán es suficiente para protegernos de las enseñanzas de la nada y llevarnos a buen puerto. Él es fiel. Pero temamos los pequeños desvíos que, con el tiempo, podrían alejarnos mucho de la meta. Jesús ora por nuestra seguridad y nos da el faro de la palabra de verdad. Cuanto más la tomemos en serio, más capaces seremos de sortear los funestos escollos del mundo y de obedecer a nuestro Señor. Capítulo 2. La quinta columna. La quinta columna designa a un comando infiltrado de incógnito en el seno de un ejército enemigo para atacarlo astutamente desde dentro. La historia de la Iglesia nos enseña que ésta siempre ha sido atacada desde fuera: persecución, ideologías adversas, y desde dentro, la quinta columna de los falsos doctores. Mientras que el Islam pretende invariablemente la hegemonía mundial, el mundo occidental se esfuerza por deshacerse de su herencia judeocristiana. Los pensadores no cristianos llevan mucho tiempo trabajando en ello. Pero dentro de la Iglesia, teólogos y falsos doctores, cristianos, les prestan su apoyo, como verdaderos agentes de la apostasía. Lo que caracteriza a estos saboteadores es su rechazo de la fe bíblica en favor de doctrinas extranjeras. Su conducta es un reflejo deformado de su teología. Tanto si abandonan su Iglesia como si no, tanto si siguen confesando algunas verdades bíblicas como si rechazan en bloque la inspiración plena de las Escrituras, son cuerpos extraños, que nunca han pertenecido realmente al cuerpo de Cristo.
Sin embargo, a veces se les tiene en alta estima. Gracias a que Internet refuerza su audiencia, consiguen arrastrar a multitudes a sus extravíos. Los avances de la apostasía, incluso en círculos que se proclaman fieles a las Escrituras, se aceleran. Estamos asistiendo a un brote mundial de apostasía como nunca antes había conocido la Iglesia. Esta pandemia espiritual es, por lo tanto, un fenómeno de una dimensión completamente diferente a las pruebas por las que pasaron los tesalonicenses. Prestaremos aún más atención a ello, ya que vemos cumplirse numerosas profecías que presagian el inminente regreso del Señor, el restablecimiento de la nación de Israel, la globalización forzada, plataforma ideal para un gobierno mundial, y los trastornos geoestratégicos en Oriente Medio 2. Pero es sobre todo la enseñanza de Pablo la que nos ilumina, sus advertencias a los tesalonicenses trazan los contornos de la apostasía final. El apóstol les había enseñado anteriormente, 1 Tesalonicenses 4:17, que todos los creyentes serían arrebatados junto al Señor cuando Él viniera a buscar a su iglesia. En la tierra, los hombres sin Dios pasarían entonces por un tiempo de juicios único en la historia, 1 Tesalonicenses 5:3 y siguientes, 3. Los creyentes de Tesalónica, bajo el fuego de la persecución, pero también bajo la influencia de falsos doctores, imaginaban que habían entrado en la gran tribulación, primera etapa del día de Cristo, 2 Tesalonicenses 2:1-2. Los falsos doctores probablemente les inculcaban que, dado que aún estaban en la tierra, el Señor no los llevaría consigo hasta el final de ese periodo, de ahí su confusión. Ahora bien, Pablo les dice expresamente que las pruebas que están sufriendo no son las de la tribulación, ya que ésta, precedida por la apostasía general, es indisociable del reinado diabólico del anticristo. 2 Tesalonicenses 2:1-4 y 9-12. La apostasía general que Pablo menciona en 2 Tesalonicenses 2:3 se refiere a un abandono de la fe manifestado a gran escala, que afecta a multitudes de iglesias llamadas cristianas dispuestas a acoger con los brazos abiertos doctrinas perniciosas y normas de conducta totalmente antibíblicas. Pasajes como 1 Timoteo 4:1 y 3, 2 Timoteo 3:1-13, 2 Pedro 2:1-22, 3:6 y todo el libro de Judas revelan las raíces de esta subversión teológica y moral. En apoyo de la predicción del apóstol Pablo, se recuerdan a continuación las convicciones de siervos de Dios contemporáneos. Todos ellos coinciden en estimar que, en el momento del regreso de Cristo para los suyos, el mundo llamado cristiano estará marcado por la apostasía, y no ilustrado por un glorioso avivamiento. Sin duda, nos encontramos en el umbral de esa época. Capítulo 3. La fe de nuestros padres. ¿Qué hay que creer? La opinión común es que si algo me parece bueno, agradable, verosímil, provechoso, eso prima sobre cualquier otra consideración, incluso sobre la opinión de Dios. El tentador recurrió a esta filosofía cuando puso a Eva, y luego a Adán, ante el fruto prohibido. Hoy en día, la preferencia personal se ha convertido en la medida del bien y del mal. Desgraciadamente, es también el ingrediente que el espíritu de apostasía puede introducir en la lectura bíblica de los cristianos. Una lectura selectiva. ¿Sabemos realmente por qué creemos lo que creemos? ¿Qué nos impulsa a adoptar unas convicciones como fundadas y a rechazar otras? ¿Nuestros sentimientos del momento? ¿Una cierta tradición familiar? ¿Los valores de nuestra cultura de origen? ¿La opinión de otros creyentes? ¿El oportunismo? Seamos conscientes de que existe una oposición radical entre creer lo que dice la revelación bíblica porque es Dios quien lo afirma, y creer una declaración bíblica porque me conviene. Seamos también conscientes de que creer como lo exige la Biblia implica, además de una simple comprensión intelectual, un acto de voluntad y una adhesión del corazón. Esta fe nos compromete por completo y cambia nuestra visión de Dios, de la vida, de los demás, del mundo y de la realidad misma. Creer es incompatible con reducir la Escritura a unos pocos pasajes favoritos. Nuestro alimento es toda la Escritura, cf. 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17. Como ésta permanece inmutable, actual, siempre pertinente y poderosa, es inevitable que el creyente auténtico se enfrente periódicamente a la ciencia fluctuante del mundo y a su hostilidad. Juan 15, versículos 18 a 27. Algunas denominaciones cristianas esperan eludir la necesidad de confesar la revelación en su totalidad refugiándose en un credo reducido a unos pocos artículos consensuados y a unos principios bíblicos entendidos de manera simbólica, es decir, no literal. El resto de la Biblia se considera inadecuado para la cultura contemporánea. Este intento de adaptación a la cultura dominante no tiene futuro, conduce a redefiniciones de la creación, de la diferenciación entre los sexos masculino y femenino, del matrimonio, de los roles respectivos del marido y la mujer, los roles de hombres y mujeres en la iglesia, la homosexualidad, etc., redefiniciones que ya no tienen nada que ver con la fe de nuestros padres, es decir, con las doctrinas que 2 milenios de cristianismo han dado por sentadas en general.
Inmersos en esta sopa relativista, a veces nos cuesta distinguir entre la verdad, las medias verdades y las mentiras descaradas. Por eso es tan importante que estemos arraigados en la integridad de la palabra y que crezcamos en el conocimiento de Cristo. 2 Pedro 3, 14-18. La sana doctrina nos permite detectar las artimañas del diablo, alimenta nuestra fe, nos une a Dios, anima a los creyentes ante la contradicción y les permite responder a ella. Al evocar la conversación de Jesús con la samaritana, Juan 4, los autores subrayan que, para llevar a esta mujer a la fe, Jesús tuvo que revelarle su pecado y explicarle que la adoración auténtica implica una relación, en espíritu y en verdad, con el Padre. Pablo completa esta lección hablando de su ministerio como una lucha contra las especulaciones y los razonamientos que se oponen al conocimiento de Dios. Él libra esta lucha con el fin de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, 3-5. Sin embargo, si hay controversia, es vital no argumentar como si se tratara de una contienda intelectual o de una batalla en favor de nuestra promoción personal. La erudición o la elocuencia exhibidas con esta mentalidad solo pueden contribuir a inflar nuestro orgullo. 2 Corintios 8:1. El testimonio de la verdad debe hacerse con humildad, en dependencia de Cristo y para la gloria de Dios. Filipenses 1, 9-11, Colosenses 1, 9-10. Así es como la teoría y la práctica formarán un equipo eficaz para recomendar el Evangelio. La historia de la Iglesia nos cuenta que, en ciertas épocas, el mensaje bíblico era muy incompleto o estaba deformado. Se necesitaban hombres valientes, con fe y un gran apego a la palabra para reclamar el retorno a una doctrina y una conducta conformes a la voluntad de Dios. De esta lucha habla el apóstol Judas, véase el versículo 3. Al desarrollar este tema, Judas identifica claramente al enemigo en el redil. Versículo 4, los falsos doctores no se avergüenzan de imponer sus costumbres, su falsa sabiduría y sus morales depravadas como si se tratara de una nueva forma de espiritualidad superior. En realidad, persiguen sus intereses egoístas y son esclavos de sus instintos carnales. Por lo tanto, entendemos que para contrarrestarlos, no es superfluo tener un conocimiento serio de la sana doctrina. Por lo demás, nunca hay que menospreciar la doctrina. Los artículos más elementales de la fe son doctrina y teología. Estos fundamentos no son patrimonio exclusivo de los especialistas, sino asunto de todo creyente. En efecto, la buena doctrina nos permite ver las cosas como Dios las ve, nos revela la verdadera naturaleza del Dios Trino. Por la acción del Espíritu, nos introduce en la intimidad de la verdad hecha carne e ilumina el sentido de su obra. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos permite comprender las condiciones y el fin glorioso de la salvación en Cristo, engendra la fe. A lo largo de nuestro camino cristiano, forja progresivamente nuestro entendimiento y nos enseña a burlar las trampas del enemigo. Hebreos 5, 12-14. Pero seamos prudentes, los falsos profetas no tienen todos el mismo perfil humano. Algunos creen sinceramente que predican la verdad, aunque mezclándola con el error. Otros engañan deliberadamente a su mundo por sed de poder y ganancia. No todos tienen el mismo perfil humano. Algunos creen sinceramente que predican la verdad, aunque la mezclan con el error. Otros engañan deliberadamente a su mundo por sed de poder y ganancia. Pero todos representan una amenaza. Mateo 7, 15-19. Sus frutos, en forma de diversas enseñanzas, programas de acción, formas de gobernar a las multitudes o de moralidad, deben ser examinados a la luz de la palabra, y no evaluados en función del grado de simpatía que despiertan. Capítulo 4. Una cultura del compromiso. La Escritura no puede ser destruida. Ni deshecha ni reformada. Juan 10:35. Sin embargo, la Iglesia apóstata ya no duda en socavar los fundamentos doctrinales y morales que deberían constituir su fuerza. Al buscar acomodarse a la cultura dominante, está dispuesta a malvender doctrinas esenciales, como la inspiración y la suficiencia de la Biblia, el nacimiento virginal del Salvador y su divinidad, la salvación solo en Jesús, solo por la gracia y solo por la fe, el regreso personal y visible de Cristo a la tierra. El fundador del Ejército de Salvación, William Booth, 1878-1912, predijo que hacia finales del siglo XX muchas iglesias predicaría un cristianismo sin Cristo, un perdón sin arrepentimiento, una salvación sin regeneración, sin nuevo nacimiento, la realidad del cielo sin la del infierno. Esto es lo que se verifica. En 2008, el 57% de los fieles de las iglesias evangélicas tradicionales pensaba que muchas religiones podían conducir a la salvación. ¿No es esto una señal de que, con el apoyo de teólogos liberales o de profetas falsamente inspirados, ya estamos resbalando por la pendiente de la apostasía? Pero, ¿es condenable todo compromiso? No, evidentemente.
La vida cotidiana, las relaciones en el matrimonio, en la familia, en el trabajo y en los asuntos públicos están hechas de compromisos que pueden ser una muestra de sabiduría. Sin embargo, buscar compromisos sobre verdades reveladas en la palabra y, entre ellas, las normas bíblicas que establecen la institución de la familia, es un paso inaceptable. Los creyentes que se presentan como ejemplo en la Biblia, como Daniel y sus compañeros, Daniel 1, 5-15, 3, 14-26, pueden ayudarnos a comprender que ceder ante ciertas exigencias sociales o culturales es una cuestión de sentido común, pero que transigir en las doctrinas inmutables de la palabra no es una opción para el cristiano. ¿Qué lleva a los cristianos a hacer malos compromisos? Los autores dan 5 razones. El amor al mundo y la desobediencia a Dios. Un conocimiento superficial de la palabra. Una actitud de rebelión y arrogancia. El rechazo de pasajes bíblicos que parecen demasiado duros o estrechos. El deseo de hacer que los demás se sientan cómodos y complacerlos. Para algunos, progresistas, los compromisos aceptados por los cristianos, liberales, permiten una evolución positiva de las mentalidades. Estos maestros quieren ignorar que, en realidad, estas concesiones son el signo de los tiempos del que Pablo advertía a Timoteo. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, pero, llevados por su propio deseo de escuchar cosas agradables, se rodearán de maestros que les digan lo que quieren oír, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán hacia las fábulas. 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4. ¿Por qué la sana doctrina se volverá insoportable? Entre otras cosas, por el nuevo imperativo de muchos cristianos, evitar ofender a nadie con nuestras convicciones o con un estilo de vida diferente. Si proclamamos abiertamente que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, que todo el mensaje bíblico es intangible, que el arrepentimiento y la conversión a Cristo son una necesidad, que la Biblia sigue siendo la norma de la moral sexual, etc., pasaremos por intolerantes sin corazón y misántropos. Los influencers liberales y progresistas juegan con el espantajo de la reprobación pública. Lo utilizan como palanca para hacer que las iglesias se inclinen hacia sus puntos de vista religiosamente correctos. Para vender su teología alternativa, se apoyan gustosamente en relatos bíblicos seleccionados, como el de la mujer adúltera, Juan 8. Este episodio se explota para demostrar que Jesús no resolvía en absoluto las disputas basándose en la ley de Moisés. Su compasión hacia los culpables, yo tampoco te condeno, implicaría que Jesús había renunciado a condenar el pecado como tal. Sin embargo, un examen serio de este encuentro, vete y no peques más, y del contexto, Juan 7, versículos 7, 15, versículos 18-25, demuestra que estas tesis son inconsistentes. Precisamente porque Cristo, con sus obras y sus palabras, puso de manifiesto el pecado de los hombres, estos lo crucificaron. Tengamos cuidado de no desvirtuar el mensaje bíblico bajo la influencia de estos pastores molestos. Seamos prudentes y realistas. Guardémonos de citar las Escrituras para denunciar ciertos escándalos, minimizando al mismo tiempo lo que dicen sobre nuestras faltas personales o nuestras actitudes culpables. No leamos la palabra permitiendo que nuestras preferencias o nuestros sentimientos nos guíen, en lugar de someternos al Espíritu de Dios. No prestemos atención a quienes nos incitan a relegar la verdad de las Escrituras al rango de discursos peligrosos, obsoletos, divisorios, contrarios al amor o incluso incomprensible. Mateo 7:13 y 14, Juan 3:36, 8:24 y versículos 45-47. No se puede disociar a Jesús de su mensaje. Por último, no olvidemos que, desde los orígenes de la Iglesia, fieles testigos del Evangelio tuvieron el valor de oponerse públicamente a graves herejías, arriesgando sus vidas. Pensemos, por ejemplo, en las disputas de Atanasio con Arrio, negador de la divinidad de Jesús. Exasperado porque Atanasio se había ganado la enemistad de un gran número de adversarios, un amigo le dijo, todo el mundo está contra ti. A lo que Atanasio respondió, entonces Atanasio está contra el mundo. O la oposición de Tertuliano a los cristianos fabricantes de ídolos que alegaban que esa industria era la única que les permitía vivir, a lo que Tertuliano respondió, ¿de verdad necesitáis vivir? El capítulo concluye, no importa que la oposición se vuelva cada vez más encarnizada y constante, debemos tomar posición por la verdad con alegría, con gracia, comunicar su mensaje a los demás con amor y esforzarnos por vivirla personalmente día a día con el poder del Espíritu Santo. Capítulo 5, cuando la tolerancia se vuelve intolerable. Legítimo, moralmente aceptable, un derecho humano, tantos calificativos que nos impone nuestro siglo para justificar comportamientos que antes habríamos denunciado como inaceptables, vergonzosos o perversos. ¿Cómo entender esta subversión de los valores tradicionales? No debería sorprendernos que nuestros contemporáneos busquen redefinir el bien y el mal a su antojo, en detrimento de la verdad. El corazón humano, engañoso por encima de todo e incurable, Jeremías 17:9, sabe tomar las palabras como rehenes, desfigurarlas y sustituir su significado habitual por un contenido anticristiano. Tomemos el término, amor.
La Biblia nos lo ha revelado en su dimensión más amplia. Dios se ha manifestado plenamente en Jesucristo como el que es amor. Él busca restaurar una relación de amor entre sus criaturas rebeldes y Él mismo. Este Dios ha establecido entre el hombre y la mujer una alianza basada en el amor, el matrimonio. Nos manda amar a nuestro prójimo. Pero en nuestra sociedad, que rechaza al Dios de la Biblia, el amor se desconecta de su fuente. El nuevo amor sirve para justificar cualquier relación sentimental o física entre cualquier pareja, sin tener en cuenta la edad, el sexo, la responsabilidad ni ninguna conveniencia. Sin embargo, esta fragmentación de la verdad en múltiples tanteos fortuitos hace que la experiencia del amor sea cada vez más precaria. La subjetividad egocéntrica del amante prevalece sobre los intereses de cualquier otra persona. 4. Sin embargo, los partidarios de una emancipación moral completa no desean ser asimilados a los anarquistas. Sus credos están llenos de términos virtuosos, hábilmente reciclados. La armonía, o la unidad, en la diversidad, la acogida y la aceptación, la compasión, la justicia y la igualdad, la espiritualidad, los prejuicios y el espíritu sectario, los incitadores al odio, el perdón, la verdad. La Biblia tiene mucho que decir sobre cada uno de estos conceptos. Los define y orienta nuestra conducta en consecuencia. Pero la comprensión actual de estos términos es, sin duda, diametralmente opuesta a la visión bíblica. Isaías 5, 20-21 se está cumpliendo ante nuestros ojos. Hay de los que llaman mal al bien, y al bien mal, que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, que cambian la amargura en dulzura y la dulzura en amargura. Hay de los que son sabios a sus propios ojos y se creen inteligentes. El apóstol Pablo declara que este proceso de rechazo y desintegración de la verdad conduce al juicio de Dios, juicio que ya comienza aquí abajo en la vida de los artífices de la mentira y en nuestras sociedades. Romanos 1, 28-32. ¿Qué será de los cristianos en este mundo de falsedad? Nuestro arraigo en la Biblia tal y como es nos hará ser asimilados, tarde o temprano, a los propagadores del odio, a los espíritus cerrados que se oponen al progreso de su tiempo, a los causantes de las desigualdades. Ya se nos acusa del pecado imperdonable, la intolerancia. Sin embargo, al excluir la fe bíblica de las opiniones que toleran, los tolerantes traicionan su parcialidad. Este juicio arbitrario sobre el cristianismo no debe empujarnos a la radicalización. Siguiendo el ejemplo de Dios, siempre debemos mostrar tolerancia en nuestras relaciones con los demás. Con aquellos que no comparten nuestras convicciones, ejercitamos la paciencia y la esperanza, porque nosotros también fuimos esclavos de nuestros deseos. Efesios 2, 1, 3. Dios soporta las rebeliones y los extravíos de los pecadores, nos soporta a pesar de nuestras debilidades y nuestras caídas, y nos pide que soportemos a los débiles. Da muestras de una tolerancia paciente y misericordiosa con miras a la salvación del mayor número. 2 Pedro 3, versículos 1-9. Pero lo que desea el hombre natural es que Dios tolere el pecado, lo cual es imposible. En Dios, la compasión, el amor y la paciencia van de la mano con la verdad, la justicia, la santidad, la sabiduría y todos los demás atributos de su divinidad. Dios es ajeno al laxismo y al dejarse llevar de hoy en día. Por lo tanto, los cristianos no pueden permanecer callados ante el aumento de la impiedad. Jesús, en sus cartas a las 7 iglesias, alaba a los de Efeso porque no toleran a los malvados, Apocalipsis 2:2, pero reprende a los creyentes de Tiatira porque toleran a la falsa profetisa Jezabel, Apocalipsis 2:20. A veces es necesario manifestarse, con respeto y sin orgullo legalista. Detrás de los comportamientos y razonamientos de quienes aspiran a una tolerancia sin límites, hay una voluntad, un director de orquesta, el príncipe de este mundo, Satanás, el padre de la mentira. Frente a él, la palabra nos describe a un Dios cuyos ojos son demasiado puros para ver el mal. Habacuc 1:13. Si Dios soporta a los pecadores, no es por debilidad o indiferencia, sino porque es misericordioso y compasivo, lento para la ira y rico en bondad. Salmo 103, 8, cf. Romanos 2, 4 y 5. Llegará un momento en que Dios dará a entender el alcance de su intolerancia hacia aquellos que lo desafían con arrogancia. El destino reservado a la tierra durante la tribulación final, Apocalipsis 6, 15-17, nos da una idea de lo que nos espera. No temamos ser marginados o estigmatizados por rechazar los nuevos criterios del bien y del mal. La fe bíblica no es negociable. Capítulo 6. La moralidad en caída libre. Una alarma suena en la cabina de mando, ordenando al comandante que gane altura inmediatamente. Este responde con un taco, convencido de que el sistema de alarma está averiado, y se niega a obedecer. El avión se estrella contra la montaña. No hay supervivientes. Esta tragedia ilustra una verdad: lo que creemos modela nuestras acciones. Y sus consecuencias. Lo mismo ocurre con nuestra relación con la palabra de la verdad. Creer en ella garantiza nuestra seguridad eterna.
Apartarse de ella conduce a falsas creencias, luego a una vida distorsionada, incluso al desmoronamiento moral. El apóstol Pablo habla de esta caída libre de la moral en 2 Timoteo 3, 1, 13. Da 19 características terribles. El lector podría pensar que, en cualquier época, estos signos de decadencia han podido manifestarse aquí y allá. Pero el pasaje establece una distinción: ten por cierto que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Los últimos días, en griego, en eschatais emerais, corresponden a todo el periodo que va desde la ascensión del Señor hasta su regreso. Los tiempos difíciles, en griego, kairo y chalepoi, son estaciones, tiempos particulares. Tiempos funestos y caóticos que quizás se repiten cíclicamente. Pero también son tiempos que marcan una tendencia general al deterioro que alcanzará su punto álgido en los años que preceden al regreso del Señor. Estas realidades, que Timoteo debe considerar con la mayor seriedad, no solo afectan al mundo exterior. Amenazan sobre todo a la Iglesia, porque los pecados del mundo corren el riesgo de convertirse en sus pecados. El contexto indica, en efecto, que los hombres en cuestión profesan a Dios y han conservado una forma de piedad, aunque niegan lo que la constituye. Encarnan una cristiandad que se ha vuelto hipócrita. Aunque su religiosidad haya conservado una bella liturgia o se exprese con una exuberancia ruidosa, ya no conocen el poder transformador del Evangelio. A la cabeza de esta pseudocristiandad se encuentran los hombres enamorados de sí mismos, en griego, antropoi pilautoi, encerrados en sí mismos, preocupados por sí mismos, autosuficientes. Su narcisismo es la fuente contaminada de donde brotan todas las formas de mala conducta, incluido el hedonismo idólatra de aquellos que aprecian el placer en lugar, griego, maion, en lugar de amar a Dios. El autor del libro concluye así esta sección. Lo que aprendemos de este pasaje es que durante los últimos días habrá para la Iglesia tiempos de apostasía moral particularmente graves y terribles. La corriente general y la trayectoria del mundo arrastrarán a la Iglesia profesante hacia una decadencia y un abandono cada vez peores. ¿Cómo se llegará a tal marasmo? Una anécdota nos ayudará a comprenderlo. Para remediar la inclinación cada vez mayor de la Torre de Pisa, se pidió a unos niños que sugirieran soluciones. Uno de ellos propuso un remedio original: basta con construir edificios inclinados en los alrededores de la torre y nadie notará el problema. Este niño razona como el cristiano que constata que el mundo se inclina cada vez más hacia el mal, cree que, inclinándose con los demás, no escandalizará a nadie. Esta estrategia no se traduce necesariamente en un rechazo masivo de la Biblia, sino más bien en el abandono de normas de conducta claras, en una moral que se adapta complacientemente a las circunstancias, en la elección de lo que es más gratificante. En la práctica, este cristiano se une a las filas de los hombres sin Dios, a cuyos ojos todo lo que eligen parece puro. Proverbios 16, 2 y 25, 21 a 2, 30 horas y 12 minutos. Ya ha llegado el momento en que las comunidades cristianas siguen dócilmente al mundo en todas las nuevas normas en materia de sexualidad, confusión de géneros, eutanasia, aborto, etc. Tal extravío no es sorprendente, la inmoralidad de la apostasía no es más que la consecuencia del abandono de la sana doctrina. Y, concretamente, este abandono acabará convirtiéndose en rebelión contra Dios y contra su Hijo, ya que la apostasía tenderá la alfombra roja al anticristo que está por venir. Por eso el apóstol Pablo, en la misma epístola, 2 Timoteo 3, 14-17, se preocupa de recordar a su hijo espiritual que, pase lo que pase, Dios y la palabra no cambian. Los criterios no cambian. La salvación es posible para aquellos que se aferran a la enseñanza divina y la practican. La palabra es a la vez alimento y armadura para aquellos que se sienten vulnerables. En 4 ocasiones, Pablo tranquiliza al joven Timoteo. Para ti, 2 Timoteo 2:1, capítulo 3:10 y versículo 14, capítulo 4, versículo 5, le dice en esencia: el programa no es la derrota moral ni la pérdida de tu vocación, sino la victoria en Jesucristo, mediante la fidelidad a su palabra. Capítulo 7, una hora crucial para la Iglesia. Un número cada vez mayor de estados han legalizado el matrimonio, incluyendo la unión homosexual. De hecho, estas naciones rechazan la definición bíblica del matrimonio. También rechazan la comprensión universal del matrimonio hasta el siglo XXI. Más grave aún, muchos líderes e influencers cristianos han aplaudido este cambio. ¿Cómo interpretar este cambio? En los bastidores de esta convulsión, es el mismo diablo el que se activa. Cristianos 5 han aplaudido esta evolución. ¿Cómo interpretar este cambio? En los bastidores de esta convulsión, es el mismo diablo quien se activa. No es de extrañar que el pasaje de Efesios 6, versículos 10-17, que trata de la lucha contra Satanás, esté precedido por el pasaje que trata del matrimonio, la familia y las relaciones sociales, Efesios 5, versículo 22-6, versículo 9. El adversario ataca a Dios comenzando por la primera institución querida por Dios.
La oleada homosexual está galvanizada por la energía frenética del destructor. La Biblia ya no se enseña como la revelación totalmente fiable y relevante dada por Dios. Ha pasado a ser una reliquia. Charles Smith se lamenta, mientras que la gran mayoría de los jóvenes estadounidenses se declaran cristianos, su lenguaje y, por consiguiente, su conocimiento personal de la Trinidad, la santidad, el pecado, la gracia, la justificación, la santificación, la iglesia, la cena, el cielo y el infierno, parece ser sustituido por el lenguaje de la felicidad, la amabilidad y una recompensa celestial merecida. Un número creciente de cristianos se ve paralizado por las concesiones y la cobardía. La reprobación sembrada por los lobbies homosexuales contra la visión cristiana del mundo está surtiendo efecto, se calla, se tolera. A estas tres causas, tres remedios: afrontar los retos con fe, volver a la palabra en su totalidad, atreverse a decir la verdad a quienes la cuestionan. Quizás alguien nos reproche que nos centremos demasiado en el pecado de la homosexualidad. ¿Por qué este en particular? Tres razones nos permiten afirmar que la práctica homosexual debería ser una señal de alarma para el cristianismo. Como muestra Pablo en Romanos 1, versículo 27, se trata de una conducta contraria al orden creacional. Todo pecado es pecado, pero hay pecados más graves que otros, que merecen castigos más severos. Cualquier conductor sancionado por aparcar incorrectamente severamente se indignaría si su infracción se comparara con un delito sangriento y se castigara como tal. El apóstol no deja lugar a dudas sobre la naturaleza infamante y las consecuencias que acompañan a las prácticas homosexuales. Los defensores de la homosexualidad, al tratar de imponer su definición ampliada del matrimonio, rompen el carácter sagrado del matrimonio. Cualquier nueva profanación se vuelve admisible. Un número creciente de cristianos practicantes ya ha capitulado ante la presión de nuestra cultura y acepta las relaciones entre personas del mismo sexo. Para no dejarnos abrumar por el miedo al rechazo, por la incesante acusación de homofobia o intolerancia, es vital estar convencidos de que la Biblia enseña claramente que la homosexualidad practicada es un pecado. 4 grupos de versículos lo atestiguan. Génesis 19, versículos 1 a 13, Judas, versículo 7, el castigo de los pecados de Sodoma. Entre estos pecados, no hay duda de que la homosexualidad reivindicada es el más evidente. Levítico 18-22, 20-13, el juicio de la ley. Romanos 1, 26-32, el lamentable estado de la sociedad que se aleja de Dios. La homosexualidad generalizada lleva en sí misma su propio juicio. 1 Corintios 6, 9 y 10, 1 Timoteo 1, 8-11, junto a otras formas de pecado, la homosexualidad practicada está claramente identificada. Los términos son, malakoi, que en griego designa a los hombres que asumen un papel pasivo en la relación homosexual, arsenokoitai, que se refiere a los hombres que se acuestan juntos, referencia a Levítico 18, 22 y 20, 13. Que se refiere a los hombres que se acuestan juntos, referencia a Levítico 18, 22 y 20, 13. El mismo término aparece en 1 Timoteo 1, versículo 10, en Romanos 1, versículo 27. Pablo habla de arsenes en arsen, descripción explícita de la relación homosexual. Sin embargo, hay multitud de obras que se esfuerzan por demostrar que hay otras formas de interpretar estos pocos textos. He aquí algunos argumentos recurrentes. Si realmente nos amamos, no hay nada malo. Respondemos que el sentimiento amoroso no es el único criterio que justifica una relación. ¿Y si alguien ama a varias personas al mismo tiempo? ¿O a un animal? ¿O a un niño que parece quererle también? ¿O a una persona casada con otra? El sentimiento amoroso debe estar en consonancia con el orden del Creador para ser auténtico. Todos deben tener los mismos derechos. Respuesta: no se puede luchar contra la discriminación y reclamar justicia si se busca obtener un derecho que Dios no ha dado. Jesús no dijo nada sobre la homosexualidad. Respuesta: Jesús no se refirió a todos los pecados descritos en la ley, ni a todos los que son posibles. En cambio, mencionó Sodoma en varias ocasiones para advertir a sus oyentes de la realidad del juicio de Dios. Cabe señalar que, al final del pasaje de Romanos 1, versículos 24 a 32, Pablo señala que los hombres rebeldes tienen entre ellos defensores naturales. Estos utilizan su popularidad para aprobar a los que pecan. Es lamentable que los pecadores caigan en el vicio por pasión o por ignorancia, pero quienes oficializan el pecado son aún más condenables, ya que lo hacen a sangre fría. Y, al hacerlo, arrastran a una multitud a su extravío. Desde de los lobbies LGBT+, nuestras sociedades han avanzado aún más en la confusión. Ahora asistimos a la explosión de los géneros, según los recuentos, hay entre 50 y 80 identidades sexuales en el catálogo, e incluso se puede migrar de una a otra tantas veces como se desee. Algunos proponen traducciones de la Biblia neutras en cuanto al género. No hemos entrado en los días de Noé, o en
los días de Lot, en esos días tan parecidos a los que precederán a la venida del Hijo del Hombre, Lucas 17, versículos 28 a 30? El reto al que nos enfrentamos ahora es grande. ¿Vamos a hundirnos en la indiferencia ante el avance del mal? ¿O pasaremos nuestro tiempo fulminando a los impíos? Busquemos más bien completar nuestra carrera cristiana en la fidelidad al Señor, velando por nosotros mismos y por nuestro testimonio, sabiendo que el Señor honra a quienes confían en Él. Capítulo 8. Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Después de 2000 años de notoriedad, Jesucristo debería ser la persona más conocida del mundo. Sin embargo, reina la confusión sobre su verdadera identidad, incluso en los círculos cristianos. En lugar de preguntarse, ¿quién es Jesucristo?, el hombre posmoderno se pregunta, ¿quién es Jesucristo para mí? Este enfoque relativista explica por qué las multitudes se contentan con reinventar, basándose en un conocimiento bíblico incompleto o selectivo, un Jesús hecho a medida, compatible con su bagaje conceptual y su sensibilidad. Tal vez sea un Jesús que parece un buen tipo, guay y relajado. Repite escenas clásicas de los evangelios, la multiplicación de los panes, las curaciones, defiende los derechos de los pobres, el clima y el medio ambiente. Sus discípulos tienen la misión de cuidar bien del planeta. Se ciñe a los rudimentos de la teología, pero tiene debilidad por la liturgia tradicional. O bien, un Jesús promotor de la igualdad absoluta. No le gusta la lectura literal de la Biblia, porque algunos pasajes hacen demasiado hincapié en las diferencias entre hombres y mujeres o en el matrimonio tradicional. No le gustan los juicios en blanco y negro. Prefiere el amor y la inclusión, la aceptación de todos. Les dice a todos, venid a mí tal y como queréis ser. Sin embargo, este Jesús será duro con aquellos que persisten en tomar la Biblia al pie de la letra, acusándolos de no entender nada del amor. O incluso un Jesús patriota que mezcla constantemente la fe y la política. Recomendará con gusto los valores tradicionales y se regocijará por la prosperidad económica. Apoyará al ejército y exaltará a su nación, el nuevo pueblo elegido. La salvación eterna de los individuos solo le importará de manera secundaria. Estos, Jesús, recuperados por diversas corrientes conservan algunos elementos del modelo original, pero contribuyen a configurar representaciones del Salvador infieles a las Escrituras, caricaturas. Sin embargo, no necesitamos una nueva perspectiva sobre Jesús. Para encontrarlo, nos basta con la Biblia, siempre que la leamos con integridad y en su totalidad. Frente a la imagen edulcorada de un Jesús todo amor e indulgencia, retomemos, por ejemplo, los primeros capítulos del Apocalipsis. ¿Quién no se impresionaría ante la revelación de un Jesús majestuoso, poderoso, santo, cuya mirada penetra hasta los rincones más secretos de las 7 iglesias? Incluso en los evangelios, Jesús, aunque manifiesta claramente su bondad y paciencia, no puede reducirse a un filántropo ingenuo. Jesús no confiaba en ellos, porque los conocía a todos. Él sabía por sí mismo lo que había en el hombre, Juan 2, versículos 23 a 25. Sí, nuestra mente humana es propensa al error, seamos ya cristianos o no. Necesitamos el Espíritu de Dios para distinguir al verdadero Jesús de la multitud de imágenes distorsionadas que nos devuelve el mundo 6. Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Mateo 16:15. Una de las verdades más combatidas sobre Cristo es que era perfectamente hombre, excepto por el pecado, y perfectamente Dios. Esta doble naturaleza está firmemente establecida en la palabra. Sin embargo, ha sido cuestionada desde los inicios de la Iglesia hasta nuestros días. Pero el Señor mismo se encargó de inculcar esta doctrina en el corazón de sus discípulos, para que transmitieran al mundo al verdadero Jesús. El capítulo 17 de Juan muestra cuánto le importa a Jesús que las palabras recibidas de su Padre sean comunicadas a sus discípulos y guardadas celosamente. Su conocimiento del Maestro, su testimonio futuro, su alegría, su amor mutuo y su santificación están ligados a estas palabras. Esta doctrina y todas las demás solo se convertirán en espíritu y vida si Dios las imprime en nuestros corazones y en nuestras mentes. Así sabremos distinguir al Jesús bíblico de un Salvador que cierra los ojos ante el mal, que está ahí para hacernos sentir cómodos, para favorecer nuestra salud o nuestra prosperidad, y que valora la tolerancia y la unidad por encima del discernimiento y la sana doctrina. Así evitaremos ser niños flotantes y llevados por cualquier viento de doctrina, engañados por los hombres con su astucia y sus maniobras seductoras. Efesios 4:14. Capítulo 9. Los actos de los apóstatas. Jesús se nos presenta como el buen pastor que conoce a los suyos, cuyos suyos reconocen su voz, que da su vida por sus ovejas, que las lleva a buenos pastos y a las que les concede la vida en abundancia. También nos da pastores humanos para que velen por nosotros, enseñándonos la palabra y protegiéndonos de los lobos. Hechos 20, versículos 27 a 32. Así dotada por Cristo, la Iglesia puede cumplir su misión, permanecer, columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3, versículo 15, llevar la palabra de vida y contener el avance de la corrupción.
En sus recomendaciones al joven Timoteo, el apóstol Pablo insiste solemnemente en el papel prioritario de una predicación multidimensional, persuasión, reprensión, exhortación, todo ello dispensado, con paciencia y enseñando, 1 Timoteo 4:6, 13, 15 a 16, 2 Timoteo 4, 1, 2. Ahora bien, estas consignas preceden a la siguiente advertencia profética, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que, llevados por sus propios deseos y por el picor de oír cosas agradables, se amontonarán en torno a los maestros, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas, 2 Timoteo 4, 3-4. Este pasaje se hace eco del de 1 Timoteo 4, 1, 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de falsos maestros. Aquí encontramos de nuevo el anuncio del fenómeno discutido al principio de este libro, la realidad de la apostasía. El Nuevo Testamento califica a estos discursores de agentes del padre de la mentira, Satanás, y de sus tropas demoníacas. Estos falsos apóstoles engañan en primer lugar por su apariencia, parecen justos y benevolentes. A primera vista, saben mostrarse carismáticos, creíbles, simpáticos, humildes. En segundo lugar, engañan con su mensaje, una sutil mezcla de referencias al amor de Dios, promesas de un mundo de justicia, paz e igualdad, revelaciones sobrenaturales, a veces. Pero tarde o temprano, nos damos cuenta de que su programa omite partes enteras de la palabra y pone en la picota las convicciones arcaicas de los fundamentalistas. De hecho, lo que estos ángeles de luz, 2 Corintios 11, 13-15, intentan ahogar es la persona, la obra y el mensaje de Cristo. ¿Qué mejor podemos oponerles que este decreto del Señor? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. No dudemos en examinar con lupa lo que oímos. Algunos pretenden ofrecernos una versión, desempolvada, o, emergente, del Evangelio. Examinemos su mensaje. ¿Se reconoce la divinidad de Cristo? ¿Tiene su muerte en la cruz valor expiatorio y sustitutivo? ¿Es Jesús el único camino hacia Dios, el único Salvador, el único mediador? ¿Basta con creer en Él para ser salvo? ¿Está la Biblia inspirada por Dios, sin errores, infalible? ¿Es Dios uno en 3 personas? ¿Son el cielo y el castigo eterno realidades? Desconfiemos de aquellos que reclutan a los cristianos con el pretexto de evangelizar a las masas, pero que siguen siendo ambiguos sobre estas verdades. El enemigo también utiliza el espíritu de nuestro tiempo, la mentalidad que él mismo ha contribuido a forjar. Las antiguas certezas se han convertido en arenas movedizas, un acontecimiento sustituye a otro, nada está escrito en piedra, todo está sujeto a revisión. La autoridad de la Biblia sufre esta erosión. En consecuencia, los cristianos tienden a no concederle el mismo crédito. Demasiadas voces compiten con ella. Si esto es así en nuestra experiencia personal, es prudente escuchar la advertencia del Señor a la iglesia de Sardis. Recuerda, pues, como recibiste y oíste, la palabra, guárdala y arrepiéntete. Si no velas, vendré como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré para sorprenderte. Apocalipsis 3:3. La pertenencia a una iglesia, la actividad religiosa, incluso la experiencia de fenómenos milagrosos no bastarán para abrirnos el cielo. Mateo 7, 21-23. Pero nuestra frecuente y activa práctica de la palabra nos mantendrá alejados del letargo, la impureza, el amor propio y el error. Esta lámpara nos iluminará sobre nuestro futuro mejor que cualquier futurólogo de moda. Salmo 119, 130, Hebreos 4, 11-12, 2 Pedro 1, 19-21. Por último, identifiquemos a estos pseudoapóstoles. En contraste con el ejemplo de los primeros apóstoles, en particular Pablo, los falsos doctores se parecen mucho a los mencionados en 1 Juan 2:19, Judas versículo 20-24, 2 Corintios 11. Hoy en día, suelen compartir las siguientes características: están obsesionados con un crecimiento fulgurante, crean redes internacionales y supraconfesionales, buscan la mayor audiencia posible, recurren a técnicas de marketing a veces muy discutibles, saben hablar de forma encantadora, convincente y dinámica, prueba de la acción del espíritu, son estrategas astutos, expertos en manipulación psicológica, evitan insistir en la fidelidad, el sacrificio personal, el sufrimiento del discípulo, el servicio oculto. Por último, se interesan mucho por el rendimiento financiero de sus empresas. Saben que su rápido crecimiento, su notoriedad religiosa y su éxito popular les hacen parecer especialmente bendecidos, lo que es una excelente publicidad. Por desgracia, estos líderes son todo menos verdaderos pastores. En 1 Tesalonicenses 2, 1-9, el apóstol Pablo recuerda que su compromiso con el Señor en favor de los creyentes presentó un rostro muy diferente al de un seductor impostor.
En su currículum figuran la aceptación de malos tratos, tareas penosas y persecución, el deseo de agradar a Dios y de transmitir su mensaje sin recurrir a ningún engaño ni adulación. En lugar de codicia, desinterés. En lugar de hipocresía, un afecto auténtico hacia los creyentes. Y este punto de honor, nosotros no falsificamos la palabra de Dios, como hacen muchos, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios, 2 Corintios 2:17. Que, siguiendo el ejemplo del gran apóstol, sirvamos así al Señor, que nos ha redimido con su sangre y nos ha ofrecido la salvación gratuitamente. Capítulo 10. Manténganse firmes en los días malos. En el siglo pasado, Bob George, autor y consejero espiritual, quiso recordar a sus lectores que cristianismo era importante vivir. Buscando un término que lo calificara, no encontró nada más adecuado que la expresión, el cristianismo clásico 7. El último capítulo de su libro se titula, ¿Qué ha pasado con el modelo original? Literalmente, a la cosa real, es decir, al Evangelio sin alterar. La respuesta es, nada en absoluto. Y añade, no hay nada nuevo en el mensaje de la gracia de Dios. Cuando se comunica con franqueza y sin diluir, transforma vidas de manera tan radical como lo hizo en los días posteriores a Pentecostés, 8. No hay nada nuevo en este mensaje, ni tampoco nada mejor. Nada nos obliga, como la generación actual querría imponernos, a ceder a la presión del cambio, ya que la versión clásica de la buena nueva de la salvación en Cristo se basa en la autoridad y la suficiencia de la palabra de verdad. Esta fidelidad al texto original fue un imperativo en el siglo I. Judas escribe: Me he sentido obligado a enviaros esta carta para exhortaros a que luchéis por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez por todas. Judas, versículo 3. En ella denuncia a los impíos que, desde el seno mismo de la Iglesia, desvirtúan el Evangelio, se corrompen a sí mismos, apartan a otros de la fuente de la vida, versículos 4 a 16, y se atraen la ruina. No hay duda de que Judas predice una forma de gangrena que, al extenderse al final de los últimos tiempos, afectará incluso a las iglesias más conservadoras. Este contagio podría llevarnos a reaccionar con una actitud agresiva parecida a la ira de los frustrados. Pero Judas tiene otra perspectiva. Después de denunciar el mal, da algunas instrucciones que comienzan así: pero vosotros, amados. Versículo 17, para vosotros, amados. Versículo 20, y dice en esencia: 1. Recordad la palabra revelada. Pero vosotros, amados, recordad las cosas que os anunciaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Os decían que en los últimos tiempos habría burladores, que andarían según las concupiscencias de sus impías pasiones, esos son los que provocan divisiones, hombres sensuales, que no tienen el Espíritu, versículos 17 a 19. Los creyentes deben estar imbuidos del alcance profético de la revelación, de modo que no sean engañados por la apostasía cuando llegue. 2. Permaneced en el amor de Dios. Para vosotros, amados, edificándoos a vosotros mismos sobre vuestra santísima fe, y orando por el Espíritu Santo, permaneced en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. 21. Cuando el mal crece, la caridad de la mayoría se enfría. Mateo 24:12. Sin embargo, el deseo de Dios es que permanezcamos en comunión de amor con Él. Nos indica los medios para permanecer en Él: velemos por alimentar nuestra fe, oremos dejando que el Espíritu, y no nuestras fantasías carnales, inspiren nuestros pensamientos, procuremos no comprometer, con nuestra desobediencia, nuestra comunión con nuestro Padre Celestial, y, por último, esperemos con alegría el regreso de nuestro Señor, sin dudar de nuestra salvación. 3. Cuidad de los que se extravían. Reprendan a los que discuten, carita sorprendida tengan piedad de los que dudan, salvad a otros arrancándolos del fuego, y a otros aún, tened una misericordia mezclada con temor, odiando hasta la túnica manchada por la carne. 22 y 23. En una iglesia amenazada por la apostasía, estamos llamados a socorrer, con mucha humildad, a los que ya están afectados por este veneno. Algunos están desestabilizados, dudan, se hacen demasiadas preguntas. Hay que hablarles con amabilidad, pero con firmeza. Entre ellos, otros ya están cambiando de bando, renunciando, les espera un juicio terrenal o eterno, el fuego ya se menciona en el versículo 7. Nos corresponde a nosotros volver a situarlos ante las verdades de la Biblia que han abandonado en favor del error. Por último, algunos ya están contaminados por la práctica habitual del pecado, nuestra compasión por ellos debe ir acompañada de una mayor prudencia, no sea que nosotros mismos seamos seducidos. 4. Refúgiate en el Señor. Ahora bien, a aquel que puede preservaros de toda caída y haceros aparecer delante de su gloria, irreprensibles y con alegría, a Dios solo, nuestro Salvador, por Jesucristo nuestro Señor, sean la gloria, la majestad, la fuerza y el poder, desde antes de todos los siglos, y ahora, y por todos los siglos. Versículos 24 y 25.
Todo cristiano auténtico depende en todo momento de la gracia, el poder y la fidelidad de Dios. Afortunadamente, esto significa que no somos los primeros garantes de nuestro éxito terrenal y eterno. Es Dios quien nos ha creado física y espiritualmente, es Él quien tiene el poder de guardarnos de caer, de perdonarnos si pecamos, de purificarnos para nuestra reunión con Él. Si nos cuesta imaginar esta obra de Dios a nuestro favor, basta con mirar la obra perfecta de Cristo. Nuestra fragilidad personal, las debilidades de la iglesia actual, la apostasía, el misterio de la iniquidad, ya tan evidente, 2 Tesalonicenses 2:9, todo ello no pone en peligro nuestra seguridad eterna y nuestra esperanza, Romanos 8, 35-39. El desenlace será sin duda para la gloria de Dios alone.